seguimos con el tema del Génesis. Estábamos hablando la semana pasada en Génesis 3. Estábamos viendo cómo este querubín que estaba puesto en el jardín del Edén para cuidar la creación, lo que hizo fue pervertir la creación. Vemos, como hablamos la semana pasada, cómo se acerca a la mujer y cómo le presenta medias verdades a la mujer. Y dijimos que medias verdades es peor que una mentira. Pues la mentira uno la detecta y la rechaza, las medias verdades te suena. Y tenemos que tener una cosa bien clara. La creación es de Dios. Dios la hizo, Dios la santificó a través del Espíritu Santo. La creación pertenece a Él. Cuando Dios termina la creación, termina una creación, y lo dice bien claro en el capítulo 1, que está bendecida y que está, ¿qué más? Santificada. Y esa creación que era de Él, que pertenece a Él, se le entrega ¿a quién? Al hombre. Y le dice, continúa la obra que yo comencé. ¿Cómo? Igual que la comenzó Él, en bendición y en santificación. Ahí es cuando dice que Dios entra en su reposo. Que dijimos bien claro que el reposo de Dios no es descansar en el sentido físico del trabajo, porque Dios no se cansa. El reposo de Dios lo que quiere decir que Dios dejó de crear. Dios ya dejó de crear y de hecho no se creó nada nuevo. Lo que nosotros desarrollamos, lo que Dios creó. Por eso el séptimo día es un día espiritual de santificación y de bendición. Es que la persona que entra en la tranquilidad de Dios, donde sabe que Dios tiene control de su vida y solamente bendice, y al mismo tiempo que es santificado. Vemos que en el principio, en el capítulo 2 de Génesis, Dios no da ningún mandamiento de que el día sábado no se trabaje. Solamente dice que Dios bendice y santifica. Ningún patriarca ni Abraham guardaron el sábado como lo guardó Israel. No pueden encontrar ninguna referencia al sábado en todo lo que es la vida de los patriarcas, inclusive hasta la aparición del profeta. ¿Cuándo se le da a Israel el sábado como signo? ¿Saben dónde se le da? En el monte Sinaí, cuando se le da la ley. Es cuando dice, o sea, y lo dice San Pablo, la ley vino por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Ahí es cuando se le da la ley, ahí es cuando se impone el signo del sábado, del descanso. ¿Por qué? Porque significaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí es como comienza. Pero el sábado está ligado a la ley. Por eso también el sábado, si está ligado a la ley, está ligado a un personaje. ¿A quién está también ligado el sábado? A Adán. No, eso a Moisés también, pero a Adán. Porque dice San Pablo, se le dio a ustedes los mandamientos por culpa de sus transgresiones. ¿Quién fue el primero que tuvo transgresión? Adán. Entonces el sábado viene por Adán. Está ligado a la ley y está ligado a algo más que estaba en el centro de Jerusalén. ¿A qué? Al templo. El sábado está ligado a Adán. ¿A qué más? A la ley y al templo. Por eso, cuando se acaba la ley, se derrumba del templo y hay un nuevo Adán. Ya nosotros no estamos ligados a la ley antigua, incluyendo el sábado. Nosotros estamos ligados a quién? No estamos ligados a Adán. ¿Estamos ligados a quién? A Cristo. Estamos ligados a una ley nueva y a un templo que es la iglesia. Tenemos otro signo. Ya no tenemos que guardar el signo de Israel. Tenemos un signo para nosotros. Y como Cristo dice en el Evangelio, cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos cogen espigas un sábado? Y se acuerdan lo que dijo, entonces se acuerdan lo que dijo Jesús, pero se lo voy a recordar, que dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Pero entonces tú vienes a ver que lo que está hablando, que Dios entró en su descanso, es un lenguaje espiritual, porque no quiere decir que después que Dios terminó la creación hizo así y se quedó. Cristo dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por eso el signo de nosotros no es el descanso de la liberación de Egipto, sino el trabajo de Dios, que es redención. Por eso guardamos el domingo, el día que Jesús resucita de entre los muertos y el Espíritu Santo desciende y santifica a la creación. Nosotros no estamos ligados a la ley. Por eso siempre digo que el que quiere guardar el sábado tiene que comenzar por hacerse la circuncisión. Así que, porque tú no puedes coger un pedazo de la ley y dejar a un lado la otra. Y si tú guardas el sábado, tienes que matar a los que no guardan el sábado. Porque dice la ley que el que no guarde el sábado lo maten. Así mira tú qué clase de problema. Tú no puedes coger un versículo, porque ¿en qué te basas tú para tomar un versículo y desdeñar los demás? Para los judíos no hay este pedazo de ley con otro pedazo de ley. Para los judíos la ley son los 5 primeros libros
Ningún judío dice, yo guardo 3 versículos de Génesis y 2 del Éxodo y 3 del Levítico. No, o lo guardan todo, o están en pecado. Y en el medio de esto, entra ese personaje que viene a desarreglar la creación. Vimos que el querubín, que recuerden que todavía no es serpiente, no es demonio, está representado como una serpiente, pero no es demonio. El querubín le dice a Eva las tres mentiras que viene diciendo desde el principio, que todavía no termina de decir. ¿Cuál es lo primero que le dice? El día que comas de él, vas a abrir los ojos, ver la diferencia entre el bien y el mal. Vas a ser como Dios y no te vas a morir, y no morirás. Esas son las 3 mentiras que le dice el demonio a la mujer. Y por supuesto dice que la mujer vio que el fruto era apetitoso, pues dijimos la semana pasada, cómo no va a ser apetitoso, cómo no va a ser sabroso hacer lo que a uno le da su realísima gana. Y comieron del fruto. ¿Sabe lo que quiere decir de fruto? Desobedecieron a Dios. Lo único que Dios le dijo, yo me reservo esto, que es definir qué es bueno y qué es malo, ellos también lo tomaron. ¿Qué quiere decir cuando ellos tomaron lo único que Dios se separó? Cuando ellos lo toman, ¿qué es lo que quiere decir? Echaron a Dios de la creación. Si Dios le dice, esto solo es mío, y tú dices, no, mentira, eso no es tuyo, esto es mío también, ¿con qué se queda el otro? Con nada. O sea, echaron a Dios, eso quiere decir que echaron totalmente a Dios de la creación. Pues escogieron. Por eso decíamos que Dios que hizo la creación y se le entregó a ¿quién? Al hombre. Pero ahora el hombre se le entrega a ¿quién? Al demonio. Y ahí entra el mal en el mundo. En la creación que era 7 veces buena, aquí en este momento entra el mal. Porque el mismo hombre se lo entregó. A partir de ese momento la creación queda en manos del enemigo. Y tal es así que cuando vemos que a Jesús se le aparece el demonio en las tentaciones, que le dice, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús? Mentira, tú no eres el dueño de eso. ¿Le dijo Jesús eso? No. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás. No lo negó. La creación entró en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos se la entregamos. Y nosotros se la entregamos, nosotros se la seguimos entregando día a día. Hablamos la semana pasada de la clonación, cómo votamos a Dios a puntapié de nuestras familias, de nuestras casas. Antiguamente en nuestras casas, sobre todo las casas latinas, cuando tú entrabas, lo primero que veías era un cuadro del Sagrado Corazón. Hemos echado a Dios de nuestras casas. Y aunque parezca que es una bobería, no es una bobería. Los signos hablan de lo que hay adentro de ti. Yo cuando llego a una casa y echo un vistazo a la casa, yo sé más o menos quiénes viven en esa casa. O como que yo soy vendedor, cuando va a haber un cliente, yo miro las cosas que tiene en la oficina y más o menos yo sé qué tema le gusta a esa persona. Si tiene cosas de golf, ya tú sabes lo que... Si tiene pelotas de fútbol, si tiene cuadros de toda la familia, ya porque nosotros nos gusta rodearnos de cosas que nos hablen de las cosas que tienen en común con nosotros. Aunque crean que no, esas cosas también, pues en el mundo espiritual, definen quién es la gente que vive en esa casa. Porque una casa que tiene Sagrado Corazón, que tiene la Virgen, el mundo espiritual que nos rodea, ¿qué sabe ese mundo espiritual? En esta casa viven creyentes. Pero cuando no tenemos absolutamente nada, eso es un coto de casa. Y si para cómo en vez de tener signos de Dios tenemos signos del demonio, atrae todavía más espíritus inmundos a tu casa. Y puede ser que tenga una cosa del demonio en tu casa sin saber. Puede ser que tenga cristales de cuarzo, que tenga un vaso de agua por si acaso atrás de una puerta. Revisa tu casa, porque hay muchas cosas que pensamos que no, sí. Así como los signos, como la cruz y como todas estas cosas, le dicen, inclusive al mundo espiritual, yo me tengo puesta mi fe en Jesucristo. Otros signos le dicen al mundo espiritual, óyeme, yo estoy de parte del otro. Entra. Y vemos que esa creación que a partir de este momento se dañó. Vamos a ver después el objetivo del Éxodo. Va a ser restaurada a través de ¿quién? De Jesucristo. Todo se hizo a través de ¿quién? De Cristo. Y dijo Dios, vamos a ver más tarde, que a través del que se hizo todo es el que va a venir a arreglarlo todo. Que es Cristo Jesús, pero todavía estamos en el comienzo. Y vimos que la primera consecuencia de esas 3 mentiras de medias verdades del diablo, la primera, que lo primero que dice el diablo, vas a ver la diferencia entre el bien y el mal. Eso le dijo una verdad. Ellos iban a ver la diferencia entre el bien y el mal, no ya desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista mío. Ahí es donde está la cosa.
Cuando tú ves el bien y el mal desde el punto de vista de Dios, tú ves un conjunto de cómo el bien y el mal afecta a los demás. Cuando tú ves el bien y el mal desde el punto de vista tuyo, tu visión está extremadamente, tú ves lo que es bueno para ti, pero no ves las consecuencias, que eso bueno para ti puede ser malo para los otros. Ahí es donde está, en eso le cumplió el diablo. Vas a ver la diferencia entre el bien y el mal, pero fue una media verdad, porque sí la fue a ver, pero no desde el punto de la perspectiva que eso iba a ser de bendición, sino desde la perspectiva que eso iba a ser de maldición. Segundo, ¿qué otra cosa le dijo? Vas a ser como Dios. Eso fue una media mentira, porque sí, fueron a ser como dioses en el sentido que tomaron lo único que Dios se había reservado. Pero a la larga vieron que tenía el poder de Dios en absoluto. Se dieron cuenta de qué, de que estaban desnudos. Y dijimos la semana pasada que estar desnudo no tiene que ver nada con el sexo. Dijimos que estar desnudo quería decir que se dieron cuenta que todo lo que tenían venía de Dios y lo habían perdido. Entonces dice que se hicieron una ropa cosiendo hojas de higuera. Dice que hicieron una hoja. Eso también quiere decir espiritualmente mucho. El hombre se dio cuenta que todo lo que tenía lo había y que estaba como. Entonces se hizo una ropa. Él, con sus propios medios, dice, voy a hacerme algo para taparme. ¿Y con qué se la hizo? Con hoja. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto puede durar una ropa de hoja? Y eso es una enseñanza muy profunda. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que el hombre, a perder la voluntad y la obra de Dios, trató de remediar y salir como pudo, y lo que el hombre hace, nunca en la vida dura. Él, por sus propios medios, lo que se hizo era extremadamente débil, pobre y poco duraba, como todo lo que hacemos nosotros sin contar con Dios. Eso es lo que quiere decir que se hicieron ropa. Por eso vamos a ver más adelante que Dios viene y le hace ropa de ¿qué? De cuero. ¿Cuánto dura una ropa de cuero? Ahí tú ves que lo que nos hacemos nosotros por nuestros mismos medios no dura nada, pero lo que hace Dios permanece. Eso es lo que quiere decir que se hicieron con ropa de higuera, que ellos trataron de resolver lo que Dios le había dado, pero con sus propios medios. ¿Qué fue lo que hicieron? Una verdadera basura, algo que dura un instante. Y revisa en tu vida cuántas veces nosotros hemos hecho ropa de higuera en nuestra vida. Cuántas veces hemos tratado de hacer cosas por nuestros medios sin contar con Dios y hemos visto que ha durado nada. No ha durado absolutamente nada. Después cogieron los pasos de Dios que se pensaba, ya hablamos a la hora de la brisa, hablamos lo que quería decir eso. Y el hombre y la mujer se ocultaron. Vimos cuál es la primera consecuencia del pecado. Anteriormente, antes del pecado, cuando el hombre estaba en gracia, entre Dios y el hombre había perfecta armonía, y el hombre y Dios caminaban juntos. El hombre, quiere decir que caminaban juntos, que los dos se comunicaban, eran amigos. Quiere decir que el hombre estaba lleno de gracia. En cuanto ocurre el primer pecado, cuando antes el hombre esperaba gozoso que Dios viniera, ¿qué es lo que hace el hombre? Se esconde. Siempre que uno está en pecado, lo primero que uno hace es apartarse de Dios. Siempre nos apartamos de Dios. ¿Cuántas veces la gente me escribe? Hoy mismo me escribió una muchacha de WTN y me decía que cometió aborto hacía 3 años, que después le dio tanta pena que dejó de ir a la iglesia. Digo, entonces tú estás pecando sobre pecado. Es como una persona que tiene cáncer y le da pena y no se da quimioterapia. O una persona que tiene apendicitis y le da pena y no va al hospital. ¿Tiene sentido eso? Cuando tú tienes apendicitis, ¿dónde primero tú corres? Entonces, ¿cómo tú pecas gravemente contra Dios? Y después, ¿para cómo? Te vas del único que te puede arreglar. Hermanos, eso es lo mismo que hizo Adán y Eva. Oyeron que Dios venía y se escondieron. Quiere decir, el apartamiento del pecado, la primera consecuencia del pecado, nos damos cuenta que todo viene de Dios, que nosotros no tenemos nada, y que lo que yo puedo hacer por mi propia cuenta, poco dura. Segundo, alejamiento total de Dios. Hermano, mientras más tú te metes en el pecado, más tú te vas alejando de Dios. Más y más cada día te vas alejando de Dios. Tercero, cuando Dios llama al hombre y le dice, ¿por qué estás escondido? ¿Y qué es lo que la respuesta del hombre? La mujer que tú me diste. O sea, el hombre no solo peca, sino que le echa la culpa de su pecado a Dios. ¿Qué es lo que dijo? Si tú no me das la mujer, yo no peco. Así que la culpa la tienes tú.
Y eso lo hacemos nosotros cada uno de pecado. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Hermano, habrán casos muy extraños, pero en el 90% de los casos, cuando digo a alguien decir ¿por qué Dios me hace esto a mí?, quien se lo hizo fue uno mismo. Busca un poquito para también no se me olvidó una vez un caso de un señor que tuvo tremenda conversión al Señor, una conversión impresionante al Señor, y cogió cáncer en el hígado. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo? Cuando era un borracho no tenía cáncer y ahora que se convirtió el Señor. Sí, hermano, pero es que ese señor fue 20 años alcohólico. El cáncer le salió consecuencia del pecado de 20 años. Dios no se lo hizo él. Todo pecado tiene consecuencias. Pero siempre es más fácil decir como Adán: yo no soy malo, el malo eres tú que me das lo que no me conviene. Y vemos la diferencia del mismo objeto, cómo puede ser de bendición ante la gracia, de maldición al pecado. Porque cuando el hombre vio a la mujer que dijo, esta es hueso de mis huesos, esta soy yo. Y ahora ¿qué dice? La que tú me diste, esta no tiene. Cuando tú dices la que tú, quiere decir que está separada. Esa que tú me diste. El pecado desune, el pecado rompe. Eso se dije la semana pasada y se acuerdan que se los vuelvo a repetir, que hay dos cosas que Dios no sabe hacer. ¿Se acuerdan que son las únicas dos cosas que Dios no sabe hacer? Que no sabe hacer: dividir y restar. Dios no sabe dividir ni restar. Dios nada más que sabe sumar y multiplicar. El pecado es el que resta y divide. Entonces Dios le preguntó, en este lenguaje espiritual, Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué lo hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? Y no estaba diciendo mentira. El querubín fue quien la hizo caer. Siempre uno trata de decir, yo no tuve la culpa, alguien me... Hermano, mientras tú sigues buscando esas excusas, tú nunca te vas a convertir. Hasta que tú no digas, como decimos en el acto de contrición antes de la misa, lo decimos 3 veces: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Que decir, basta de excusa, a mí nadie me obligó, a mí nadie, yo fui el que me metí en. Hasta que tú no reconoces eso, tú no empiezas el camino a la conversión. Ese es el primer paso a la conversión: reconocer, yo mismo me metí en esto y yo tengo la culpa. Yo no violo porque a mí me violaron. Conozco gente que han sido violados de niños y no violan a nadie. Esos son, sencillamente, hermano, y eso mismo es lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Es lo que estamos viendo, lo mismo que está, las mismas 3 mentiras que el demonio le dijo a Eva, se las sigue diciendo hoy en día al mundo. ¿Qué es lo que le dijo? La primera cosa que le dijo la serpiente, el querubín a Eva: tú puedes conocer por ti las diferencias de bien y mal. Dios es tan sinvergüenza que no quiere que tú lo sepas, porque el día que tú lo sepas, tú vas a ser como Dios. Eso lo sigue diciendo el demonio hoy en día en la televisión, en todos los programas de televisión. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Y ahí vienen todas estas tonterías, excusas. Pero es que me enamoré. Esta señora, la maestra de aquí de Hialeah, que se acostó con un alumno de 16 años, casada con 2 hijos, tiene ella, se acostó con un alumno de 16 años. ¿Por qué? Porque me enamoré. Pero si yo me enamoro, para mí es bueno, pues entonces no me importa que esté casada, no importa que tenga hijos, no importa que pertenezca a una institución, una escuela, que sea una educadora, a mí no me importa. Porque ¿quién es que pone lo que es bueno y lo que es malo? Lo pongo yo. Si yo lo pongo, pues entonces para mí ¿qué cosa es? Bueno. Ahora, ¿le importa las consecuencias del esposo? ¿Le importa las consecuencias de los hijos? De todo, no le importó. ¿Por qué? Porque para mí es bueno. Hermano, eso es mismo lo que hizo Eva, y posiblemente lo que hagas tú a otro nivel. Y eso es lo que es el pecado. El pecado comienza cuando tú tienes que escoger entre algo que tú sabes que Dios no quiere, y tú escoges lo que tú quieres en contra de la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú haces eso, no critiques a Eva. Cuando tú haces eso, tú estás haciendo exactamente lo mismo que Eva. Y cuando llevas a otro a caer en el pecado, estás haciendo lo mismo que Eva. Eso es lo que hoy el demonio pone en todos los programas de televisión, a todos los jóvenes se lo dice. No importa qué es lo que dicen tus padres, siempre los padres, fíjate que siempre ponen a los programas, a los padres los ponen como tontos. Tus padres son unos tontos, tú no tienes que ocuparte, tú haz lo que a ti sea que es bueno para ti. Punto, se acabó. Esa es la misma mentira que le dijo el demonio a Eva, y que le llevó a dónde, a darse cuenta que estaba desnuda. Y buscar qué cosa, un remiendito para ver cómo voy viviendo. Eso es lo que hace la mayoría de los jóvenes, de la gente hoy, ver cómo vamos viviendo tapándonos con ojos de parra.
cuando sabe que Dios te puede dar vestido de cuero. Y vivimos de pedacito de felicidad hasta que llega la próxima angustia. Y si llega la próxima angustia, pues a tomar pastillas o a tomar... Hermanos, son lo mismo. El demonio está terminando. ¿Se acuerdan cuando le dije que el universo, cuando explicamos el plan, que el Big Bang, que los científicos decían que toda la masa que salió va a encontrarse un punto? Bueno, la mentira del diablo salió y está volviendo al mismo punto de origen. ¿Con qué empezó? Tú puedes definir lo que es bueno y lo que es malo sin contar con nadie. Ya estamos exactamente, se está predicando eso en las escuelas. En las escuelas. No se le dice a los niños, hay que tener continencia, hay que esperar a que llegue el matrimonio para exceso. Que te dice, usa preservativo y haz lo que te dé la gana. Porque, ¿cuál es el problema? Quiero pasarla bien, pero no tener responsabilidades. Entonces estamos criando una generación de ¿qué? De irresponsables. Y el que empieza a los 14 años siendo así irresponsable, jamás será un padre responsable, ni será un ciudadano responsable, y será una basura toda su vida. ¿Cuál es la segunda mentira? Serás como Dios. Hermano, pon el radio para que tú oigas la nueva era de la televisión. Como continuamente dice, no, si el hombre es... Tú eres Dios, tu Dios interno, tu ser interno. Pero es que eso no está ni disfrazado. Eso lo dicen en todos los programas de la nueva era. Tú eres la energía que está dentro de ti. Tú eres Dios. Ese es el postulado que está dando la nueva era. Tú lo puedes todo está alrededor tuyo, lo demás no tiene importancia. ¿Y cuál es la tercera mentira? No morirás. ¿Qué es lo que está diciendo la nueva era? ¿Qué es lo que cree el 90% de los artistas de Hollywood y alguna gente en la iglesia? Voy a reencarnar. No morirás, te reencarnas. Hermano, fíjate que son las tres mentiras. Son las mismas tres mentiras que el demonio le dijo en el paraíso al hombre y a la mujer, que dieron la vuelta y el círculo se está cerrando con las tres mismas mentiras con que comenzó la separación de Dios del hombre. Ahora con más maldad que con al principio, porque al principio nada más que lo sabían 2 personas, ahora por los medios de comunicación se predica a millones. Ahora la maldad se ha multiplicado, porque esto que antes era local, ahora es, y el internet, que puede ser muy bueno, pero puede ser horriblemente malo, y que el demonio campea por su respeto en el internet. Y hay gente tan tonta que cualquier mentira que dicen en el internet se la creen. Claro, ¿cómo no se lo va a creer si no tiene capacidad para pensar qué cosa es bueno y qué cosa es malo desde el punto de vista de quién? De Dios. No tiene ese punto de vista. Entonces cualquier bobería que le dicen. A mí me pregunta una señora católica que si puede ir a una charla que van a los testigos de Jehová de cómo prepararse para el fin del mundo. Digo, pero es que yo no puedo creer que yo tenga que oír estas cosas, porque eso es la falta de discernimiento más grande. Y ustedes se ríen, pero a lo mejor puede ser alguno de ustedes. Que digo, me invitaron a la iglesia tal, voy a ir porque en la iglesia tal va a sanar a yo no sé quién, en una iglesia de la esquina, y para allá te cuelas, sin saber quién es, sin saber quién va a poner las manos sobre ti, ni de dónde salió. ¿Todo eso por qué? Porque ya no miramos la vida desde el punto de vista de Dios, lo miramos desde el nuestro. Y por eso está entrando en el mundo lo que nunca ha salido, lo mismo que lo que está entrando ahora masivamente. Estas tres mentiras que no son más que nada la esencia de lo que aparta al hombre del corazón de Dios. Y al apartarse Dios del corazón del hombre, lo que pueda ver es lo que viene del capítulo 14 en adelante. La serpiente, por supuesto, que no pudo responder nada. No porque no pudiera hablar, sino porque no tenía excusa. Adán y Eva tenían excusa, pero el querubín no tenía excusa. A él nadie lo empujó, a él nadie lo pervirtió, a él nadie lo corrompió. Él, como hablamos que ha dicho tantas veces Pablo VI, él mismo en un momento dentro de él nació la iniquidad, lo malo, por iniciativa propia. Por eso es que él no tiene redención. Por eso es que Dios se encarna como hombre, pero nunca se encarna como ángel. El ángel no puede ser redimido. Y se recuerdan porque no pueden ser redimidos, pero ustedes se acuerden. Porque el ángel no está ¿dónde? En el tiempo. Él no tiene tiempo para arrepentirse. Lo de él fue ya. ¿Se acuerdan? En los ángeles, como son espirituales, como Dios viven en un eterno presente. No hay futuro ni pasado. Siempre es presente para ellos. O sea, ellos no tienen. Nosotros tenemos oportunidad porque vivimos el tiempo también y porque fuimos, no solo creados, fuimos engañados. Y el diablo sigue engañando a la gente. Pero al diablo nadie lo ha engañado, ni nadie sigue engañando al diablo. Él es profundamente malo, engañoso y malo.
profundamente malo. Y aquí viene, en esta forma que estamos viendo espiritual, como las consecuencias que vienen sobre la creación por el acto que tuvieron de quitar su confianza en Dios y ponerla en una criatura, que la Biblia lo pone en forma de maldición, pero lo que sabemos que como lo ponen en forma de maldición quiere decir que algo malo cayó sobre el hombre. Y dice, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la primera maldición del ángel, que no tiene que ver nada con que se arrastre por el piso. Se recuerdan lo que vimos en Ezequiel, que dice que bajo caíste, estrella de la mañana, quisiste llegar hasta Dios y caíste, estás mordiendo la tierra. Eso es lo que decimos de la tierra, que decir que este ángel que se creía que era tan poderoso fue lanzado ¿a dónde? A lo más bajo. Mira qué interesante. Ustedes se recuerdan en el Apocalipsis donde dice que Dios va a lanzar al final de los tiempos el demonio. ¿Se acuerdan dónde? Al abismo. Pero usted no se ha puesto a pensar algo. ¿Qué es lo que había antes de la creación? Abismo. El demonio va a ser precipitado a su propia esencia, donde no existe nada que tiene que ver con la creación de Dios. El abismo del Apocalipsis es el mismo abismo del principio, antes que Dios pusiera orden en toda la Biblia, hermano, es, ya ustedes saben lo que es el abismo, la total ausencia de Dios. Por eso, esto es lo que dice, esta persona que era tan arrogante, perdió toda, aquí en este momento, cuando Dios dice, por haber hecho esto, maldita sea entre todas las bestias de la tierra, cuando el querubín se convierte en ¿qué? En Satanás, en demonio. En ese momento es cuando el querubín, sin dejar de ser ángel, se convierte en lo que conocemos hoy como Satanás. Como dice Pablo VI, que no perdió su característica espiritual ni angélica, pero se llenó de una profunda maldad. En el versículo 15, Génesis 3:15, y ese es el centro de todo el Génesis, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras sechas tú su calcañar. Este es el centro de todo el Antiguo Testamento y de todo Génesis. A este Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio. El protoevangelio. Porque proto quiere decir primer. Este es el primer evangelio. ¿Qué cosa es lo que quiere decir evangelio? Buena noticia. Esta es la primera buena noticia. Como le dije la semana pasada, Dios no puede destruir la creación porque Dios es fiel a lo que Él promete. Por eso el Señor dice, si por una mujer entró el pecado, por otra mujer va a entrar la bendición. La bendición. Y esa es la primera de todas las profecías. Esta es la primera profecía de la Biblia. Enemistad pondré entre ti y no una mujer entre la mujer. No cualquiera mujer, está hablando de una mujer en específico. Desde este momento, el demonio, que hasta ese momento, ¿cómo está el demonio? Triunfante, ¿no? Ganó las dos criaturas que Dios había hecho para sí, las tomó para él. Está triunfante. Aquí por primera vez el demonio oye decir que va a tener una enemiga. Por eso ya el demonio dijo, ya yo sé que tengo una enemiga. ¿Y quién es la enemiga? Bueno, aquí no sabe que es la Virgen María, faltan miles de años. Sabe que es la mujer. El demonio sabe que si por una mujer le hizo caso a él, una mujer lo va a derrotar. Por eso esta mujer es tan importante. Si es la primera profecía, está relacionada con esa mujer, ¿cómo esta mujer va a ser una mujer? Como todas las demás, como todos los millones de mujeres. Cuando uno llama una mujer, cuando dice ese artículo es muy importante, la mujer, está definida, esa mujer, no es la mujer como grupo, no, es una mujer específica. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Y ahora viene lo más importante, entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. Que esta es la Biblia judía, que yo la tengo, y dice entre la simiente, es la palabra que usa. Enemistad voy a poner entre la simiente de la mujer y la simiente del demonio. O sea que aquí de antemano ya el demonio sabe que va en algún momento de la historia va a haber dos campos. ¿Cuáles van a ser los dos campos? La simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Son los dos. Fíjate que tú que interesante, los protestantes dicen, no, esa mujer no es cualquiera. Fíjate que aquí ni siquiera menciona a Cristo. Aquí solamente menciona a la y a la simiente. Y uno dice, bueno, por supuesto que la primera simiente de la mujer, ¿quién es?
Cristo es la primera simiente de la mujer. Pero lo curioso es que en el original hebreo, que fue cuando yo me di cuenta de muchas cosas cuando estaba haciendo el tema de la Virgen, en el original hebreo no dice, ella te aplastará la cabeza, dice, ellos te aplastarán la cabeza. Ellos. No corran. No corran. Ellos aplastarán la cabeza. ¿Quiénes son ellos? Lo que dice ahí, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza ¿a quién? Satanás. A la simiente de Satanás. Y entre los dos, ¿qué cosa es lo que hay? Guerra. Por supuesto, podemos decir, ¿quién es el primero de la simiente? Cristo. Cristo. Pero la señal aquí no es ni siquiera Cristo. Aquí la señal, ¿quién es? La mujer es la que se menciona en la primera profecía ligada con esta mujer. Por eso vuelvo a decir, ¿cómo esta mujer puede ser una mujer? Los que no entienden a María es que no ven a María dentro del plan de la salvación, porque si tú ves el plan de la salvación, tú tienes que ver la importancia que tiene María, que es un signo. ¿Es un signo de qué? De victoria. Y no solo de salvación, pero de victoria. La simiente de esta mujer te va a derrotar y no solo te va a pisar. Por supuesto que si la mujer no le pisa la cabeza, la simiente tampoco le puede pisar la cabeza. Por eso sabemos que la enemiga principal de este ser, del demonio, en este momento en adelante, que se pone a vigilar, es la mujer. Y él sabe perfectamente que la simiente, ellos, todos los descendientes de la mujer, van a tener poder para aplastarle la cabeza. Y nos da una advertencia a nosotros. Mientras acecharás tú su carcañal. Esa advertencia no es para el demonio, esa advertencia es para la simiente de la mujer. ¿Qué es lo que nos dice la simiente de la mujer? ¿Te acuerdas que está poniendo el demonio como qué? Como una serpiente. Si ustedes ven documentales y todo eso, saben que casi siempre la serpiente, a no ser que tú la retes o la asustes, casi nunca ataca de frente. Tienes tú que retarla para que ataque de frente. Y cuidado que si pasa con el demonio, que casi nunca ataca de frente, a no ser que tú lo retes. Por eso hay que tener cuidado, retar, meterte en ese campo. Siempre la serpiente ataca por detrás. Y lo que nos dice a nosotros es, tengan cuidado porque aunque tú tienes poder para aplastar, la simiente de la mujer tiene poder para aplastar la cabeza a la serpiente siempre va a estar al acecho. ¿Y dónde te va a querer morder? En el carcañal. ¿Qué cosa es el carcañal? La carcañal es la parte más cercana de nuestro cuerpo que está expuesta a la serpiente. Si la serpiente se arrastra y ataca por detrás, que es lo más cerca de nosotros, nuestro cuerpo que está expuesta al ataque de la serpiente, el carcañal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el demonio te va a atacar por el área tuya que esté más cerca de él. Ahora pregúntate qué área tuya está más cerca de él. Ese es tu carcañal. Y él que lo sabe, ahí es donde te va a querer. No en la mano ni en la cabeza, en el área que él sabe que tienes débil. Y eso fue lo que explicamos, que para eso la tentación. Él va tanteando a ver cuál es tu carcañal. Y cuando lo encuentra, muerde. Ahí es donde tenemos que estar preparados. Y si tú no sabes cuál es tu carcañal, siempre te van a estar mordiendo. Por eso tú tienes que pensar. Por eso tú tienes que pensar, esta noche tú tienes que pensar cuál es mi carcañal. ¿Qué parte de mi vida es la que está más cerca? ¿Qué área de mi vida está cerca del demonio? ¿Puede uno tener varios carcañales? Oh, sí. Pero hay uno siempre que es el peor de todo. Hay uno que por ahí entra todo. Uno puede tener varios carcañales, pero tiene uno, fíjate que nos dice el que está más cerca de la serpiente. Puede ser el carácter, puede ser la depresión, puede ser la droga, puede ser la bebida, puede ser el sexo. Ponle el nombre que tú quieras. Esa área de tu vida que no pertenece a Dios es la que tú tienes que decir, déjame ver cómo levanto, porque por ahí se va a lanzar. A la vez que uno detecta cuál es su carcañal, entonces tú puedes evitar que te muerda. El problema es que la mitad de la gente anda por ahí, inclusive creyentes, sin saber qué área es la que tiene más vulnerable. Y puede ser cualquier cosa, puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser la familia. Es el área de tu vida que a ti te quita la paz y te deja totalmente fuera de la cercanía de Dios. Es algo que es lo único que logra a ti, esa área logra a ti sacarte delante de Dios. Tú eres el único que puedes decir, nadie te puede decir qué cosa es el área tuya. Pero cuando tú la encuentres, tú puedes empezar a
a trabajar porque tenemos remedio para eso. De enemistad pondré entre ti y la mujer. Ya sabemos, después la palabra de Dios se va desarrollando y el demonio va a tener más datos quién es esta mujer. Va a saber por el profeta Isaías que esta mujer va a ser virgen. Lo va a saber por Isaías y no puede ser de otra forma. Porque la virginidad en Israel es el símbolo de la persona que está totalmente consagrada a Dios. Nosotros sabemos que esta mujer tiene que haber sido inmaculada. ¿Por qué tiene que haber sido inmaculada? Porque si va a ser la enemiga del demonio, no puede haber tenido pecado. Si María, esta mujer, que no tenemos nombre todavía, hubiera tenido un poquito de pecado, el demonio hubiera dicho, yo la mordí, ¿dónde? En el Cancañar. Esa mujer tiene una mordida mía. Por eso que María tiene que ser inmaculada. Es el que no conoce que María es inmaculada es que no conoce a Dios. María no es inmaculada por ella. Es inmaculada porque ella no puede tener ningún cancañar. El demonio estuviera gozoso si dijera, esa mujer que dicen que es la enemiga mía, en algún momento yo la tuve ahí. No puede haber tenido ningún tipo de pecado por ese lado, y menos por el otro. Si esta mujer va a dar genes, porque los genes de Cristo los tomó de María. Cristo tiene un padre que es totalmente espiritual, que es Dios, y tiene una madre que es totalmente humana, que es María. Entonces, Dios no tiene genética de padre. Dios toda la genética humana que tiene, la tiene de María. ¿Cómo Jesús va a tener genética que en algún momento el pecado estuvo ahí? Es que Dios no se hubiera podido encarnar. Cuando tú estás en pecado, ¿Dios mora en ti? No. Dios no se hubiera podido encarnar en el vientre de María si María en algún momento hubiera estado manchada por el pecado. Cuando la iglesia dice que María es inmaculada, no lo dice por ella, lo dice en atención a Cristo. Es que es ilógico, solamente el odio de seres irracionales pueden caerle a atacar a la madre del Mesías. Cuando alguien está atacando a la madre del Mesías, digo, ahí está el demonio. Porque es el que está en completa batalla contra la mujer. Y vemos en nuestros hermanos de otras iglesias que hay un odio irracional a María. Un odio que tú mientas a María y se le sale. Hermanos, es un misterio espiritual. Esa persona está amarrada por el demonio. El demonio no soporta que mencionen el nombre de María. Hay dos cosas que el demonio no soporta. La cruz y la Virgen María. Porque las dos le recuerdan su derrota. Si tú conoces a alguien que salta delante de la cruz y de la Virgen María, hermano, no hay mucho más que hablar. Por mucha Biblia, por mucha iglesia, por muchos panderetazos, esa persona está amarrada por Satanás. Y Satanás hace que esa persona salte delante del nombre de María. Y eso es lo que dice. Y eso es la gran profecía. Vemos que esta mujer, que es la madre de la simiente, es la madre de la simiente. Por eso vemos que todo y está en el texto de María en las Escrituras, vemos que todo este capítulo de Génesis 3:15 se resume ¿dónde? En San Juan 19:25. O sea, tú ves el resumen de Génesis 3:15 en San Juan 19:25. ¿Qué vemos aquí en esto que estamos viendo? Vemos un monte, porque recuérdense que dijimos al principio que dice la Biblia que el paraíso era un monte. El monte de Dios era un monte. El paraíso era un monte. ¿Qué vemos aquí? Un monte. ¿Quiénes están en ese monte? Un hombre y una mujer. ¿Y qué cosa está en medio? El árbol del bien y del mal, el árbol de la vida. Está en medio. ¿Y quién más anda dando vueltas por los alrededores? Satanás. En este caso Satanás está como... Y no, está como vencedor. El demonio venció, ¿no? O sea, vemos un monte. Vemos el árbol de la vida. Que ese todo es el lío porque acuérdense que el importante aquí es el árbol de la vida, porque el hombre puede llegar al árbol de la vida mientras no toque el árbol del bien y del mal. Aquí todo es el árbol de la vida, un hombre y una mujer. En este caso Satanás ganó. Si vamos a Juan 19:25, ¿qué es lo que vemos? Un monte. ¿Qué monte vemos ahí? No, el monte Calvario. El Calvario. Si ustedes van a San Juan capítulo 19, versículo 25, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, viendo a su madre y junto a ella a su discípulo, quien amaba, dice, madre. Le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Vemos que aquí en Juan 19:25 vemos un monte. ¿Qué monte? El Calvario. Vemos un hombre y una mujer. ¿Quiénes? Jesús y María. Vemos un árbol, el árbol de la cruz, y vemos al demonio.
que está rondando. ¿Dónde está el demonio? En la boca del mal ladrón. Sí, tírate desde... Si eres el Mesías, tírate desde aquí. Ese es el último ataque de Satanás a Cristo. Si Satanás está diciendo a Cristo, no obedezcas a tu padre. Mira todo lo que estás pasando, obedéceme a mí, tírate. Ahí está el... Con la diferencia que cuando el demonio habló en el jardín del Edén, Eva escuchó. Y en la cruz, Jesús ni lo mira. El último asalto del demonio no tuvo ninguna consecuencia, porque Jesús, en vez de mirarlo a él, miró al que le dijo cuando acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Por eso no te das cuenta que el Calvario es lo mismo que el paraíso. Lo único que el demonio en el paraíso está triunfante y en el Calvario está derrotado. Y aquí es donde está esta gran palabra, cuando Cristo se dirige a María y no le dice madre. ¿Cómo le dice? Mujer. Y la gente dice, ¿tú ves? Despreció a... Yo digo, hay que ser tonto para pensar que Jesús, que trató con tanto respeto a las prostitutas, va a despreciar a su madre. Una mente enferma es la única que puede pensar que Jesús, el dulce Jesús de Nazaret, que nunca tuvo una mala palabra para una persona, a no ser la gente hipócrita, puede despreciar a su madre. Si Jesús desprecia a su madre, Jesús está pecando contra el cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Y entonces Jesús está en pecado, entonces Jesús no es Dios. ¿Por qué Jesús, y ustedes lo han hecho montones de veces, para muchos de ustedes no es nuevo, por qué Jesús no le dice madre, le dice mujer? Por Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Por eso que le dice mujer, está diciendo, esta que está aquí es la que dijo que en el Génesis era la madre de ¿qué? De la simiente. La que va a estar en completa guerra. Ahí es donde se descubre quién es la mujer de Génesis 3:15. La mujer de Génesis 3:15 tiene un nombre: María de Nazaret. Y por eso la vemos al final de la historia, en el medio del Apocalipsis 12, que aparece gloriosa, vestida de sol, pero al frente, ¿quién aparece? El dragón. Guerra. Hay guerra desde Génesis 3:15 hasta el final de la historia entre la mujer y el demonio, entre la simiente de la mujer y la simiente. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Nosotros. Porque en lo alto del Calvario Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En ese momento, que todos los teólogos protestantes y católicos saben que en ese momento Juan frente a la cruz simboliza al creyente que es fiel a Jesucristo. En ese momento Juan, que representa a la iglesia que permanece fiel, María se constituye en madre de los creyentes, madre de la simiente. En ese momento es cuando María da luz a la iglesia, cuando Cristo le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Espiritualmente María da luz a la iglesia en Juan. María pare un hijo sin dolores de parto. Porque ¿cuál era la maldición de la mujer? Con dolor de parto parirás a tus hijos. Aquí María tiene un hijo sin dolor de parto. Se rompe en María, en Jesús en lo alto de la cruz, rompe en María la maldición de la mujer. Por eso hasta ese momento en Israel la mujer camina detrás del hombre. Dice la Escritura, es mejor echarle las Escrituras a los puercos que enseñárselo a una mujer. Sin embargo, ¿quién es la primera que anuncia a la escuela apostólica de que Jesús resucitó? Una mujer, María de Magdala. Quiere decir que la maldición sobre la mujer se rompió en María, en lo alto del monte el monte Calvario. Mujeres, tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. La gente dice, es que María, pobrecita, que estaba solita y que se iba a quedar. Eso está bien, eso se entiende desde un punto de vista práctico, pero si eso hubiera sido solamente, Jesús se lo hubiera dicho a Juan el día antes. No esperar a la cruz, que no puede respirar, que no tiene aire, que solamente en la cruz va a decir las palabras precisas que solamente se pueden decir en la cruz porque le falta el aire, él no puede respirar. Jesús sabía muy bien que las palabras que iba a decir ahí estaban contadas, y que eran palabras que se tenían que decir ahí. Y lo dice bien claro, desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Y la traducción, hicieron la mejor traducción que pudieron, pero acuérdense que esto es una traducción de una traducción de una traducción. La palabra casa en griego se dice ese icon.
De ahí vienen los iconos de las computadoras. Los icons de la computadora viene de la palabra griega, icono, que quiere decir casa. O sea, desde ese momento Juan se la llevó a su casa. Pero lo curioso es que en el original griego dice eistaidia. Ahí está la palabra icon. No está, eistaidia. San Jerónimo lo tradujo lo mejor que pudo, pero no quiere, en el original griego no quiere decir que se la llevó a su casa. Lo más cerca que se dice en el original griego es que Juan la tomó para sí, la tomó como cosa suya, eistaidia. La tomó como parte de, en ese momento Juan quiere decir, asimiló a María como ¿qué? Como madre. Y María se constituye en la madre de la iglesia, en la madre de la simiente. Y si ustedes van a Apocalipsis 12, si ustedes van a Apocalipsis 12, ya al final, cuando aparece ya todo glorificado, aquí nos da una pequeña pista. Dice en el Apocalipsis 12:13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ¿se acuerdan cuál fue la maldición del demonio? Te arrastrarás por la tierra. ¿No te cuenta? Están hablando de lo mismo desde el principio. Cuando el dragón vio que se había arrojado a la tierra. Para nosotros esto no parece mucho tiempo después, pero acuérdate que desde el punto de vista de Dios no es pasado ni futuro. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Por supuesto, él sabe dónde está el enemigo. El enemigo es Dice, pero se le dieron a la mujer 2 alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentado un tiempo y tiempo y medio. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río vomitado por las fauces del dragón. O sea, el dragón se lanza contra la mujer, pero la mujer dice que encuentra un refugio en el desierto. Claro que para nosotros decimos que para nosotros el desierto es el lugar donde hay camellos y todo eso, pero para Israel el desierto no es el lugar de los camellos. Para Israel el desierto es el lugar donde Dios sale al encuentro de su pueblo y cumple ¿qué cosa? La promesa que le dio. Eso es desierto para Israel. Hoy en día, donde Dios sale al encuentro de su pueblo y cumple la promesa que nos ha dado en la iglesia. Este es el lugar de encuentro del pueblo de Dios con Dios y donde se cumple la promesa, donde Dios nos alimenta con maná espiritual ahora. Pero ¿dónde es eso? En la iglesia. Eso quiere decir que María se refugió en la iglesia. Y ahí está el problema, hermano. La iglesia católica es la casa de María. Las que llegaron 1900 años después no tienen la madre en su casa. Y por eso es que la detestan. Porque nosotros la tenemos hace 2000 años. Pero mira lo que dice ahora aquí interesante. En el versículo 17. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Fíjate, él se lanzó primero ¿contra quién? Contra la mujer. No pudo. Y ahora dice, no puedo con la mujer, me lanzo contra los hijos de la mujer. La simiente. ¿Y por qué el demonio se lanza contra la simiente de la mujer? No, claro que somos pecadores, pero al contrario se lanza porque sabe que los descendientes de la mujer son los únicos que le puede pisar la cabeza. Y fíjate, cuando tú le pisas la cabeza a una serpiente, no solo se muere, que cuando cojan a la serpiente por aquí, la serpiente pierde todo el poder. Fíjate que esa gente que agarra a la serpiente la agarran por aquí. Cuando tú agarras a la serpiente por aquí, por eso quiere decir que nosotros le pisamos la cabeza, quiere decir que nosotros tenemos poder para dejar a la serpiente sin poder. Incapacitada, como dice Santa María. Pero fíjate, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son? Ahora te voy a decir quiénes son. Los que guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Jesús. ¿Y cuáles son las únicas palabras de María a la iglesia? Hagan lo que Él les dice. Hermanos, más claro, ahí más claro no hay ni que explicar nada. Los hijos de la mujer somos los que guardamos los mandamientos de Jesús. Y somos los que tenemos poder para aplastar. Y por eso, aunque ustedes crean que no, el demonio nos tiene miedo. Aunque ustedes tienen miedo del demonio, pero más miedo le tiene el demonio a ustedes. Porque el demonio sabe que lo que pasa es que la mitad, ¿qué es la mitad? El 80% de la iglesia no sabe que tiene poder sobre el demonio. Si tú supieras que tú tienes poder sobre el demonio,
Y por eso el demonio odia más a los católicos. ¿Por qué el demonio odia más a los católicos? Porque somos la simiente de la mujer. Somos la única iglesia que reconocemos a la mujer como madre. Somos la simiente de la mujer. Hermano, uno generalmente combate a quien uno teme. Cuando uno conoce, cuando alguien, el miedo es lo que hace que uno combata a la gente. El temor. El demonio nos combate porque nos tiene miedo. Y nosotros, como no sabemos que como hijos de la mujer tenemos poder para aplastarle la cabeza, nos dejamos vencer con él. A mí me lo decía, me lo han dicho muchísimas personas que hacen exorcismo, que en los exorcismos cuando uno le dice al demonio, yo soy hijo de la mujer, y en el nombre como hijo de la mujer te voy para arriba y te aplasto la cabeza. Dice que el demonio cuando se pone más furioso todavía, porque sabe que es verdad. Ahora ese gran problema, tú sabes que tú puedes pisarle la cabeza al demonio, y si lo sabes, ¿por qué no se la pisa? ¿Por qué deja que te muerda? Si tú lo sabes. El mejor exorcismo que hay es decirle al demonio, óyeme, este que está aquí es hijo de la mujer. Y tú sabes que yo te puedo dejar totalmente sin poder. Y como hijo de la mujer te voy arriba. Como hijo de María te voy encima. Nosotros más que poner una medalla de la Virgen, debíamos tener, las medallas son signos externos que son buenos, no estoy diciendo que no se pongan medallas. Pero muchas personas que andan con una medalla de la Virgen sin saber el poder que tienen. Y dado Génesis 3:15, la simiente de la mujer te va a dejar sin poder, porque te va a pisar la cabeza. Ese es el gran papel de María en las Escrituras, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 12. Y yo muchas veces me pregunto, ¿los católicos sabremos eso? No sabemos eso. Nos quedamos en las devociones, que las devociones son buenas cuando tienen raíz interna, pero cuando es una devoción superficial no tiene ningún valor. Lo que hace es atontar a la gente. Por eso Pablo VI, que tanto bien hizo a la iglesia, y muchas personas poco se lo agradecen, ustedes deben leer un librito, y está en el internet, no tienen ni que comprarlo. Valía 75 centavos las Paulinas, pero está en el internet gratis, que se llama Marialis Cultus. Marialis Cultus. O en español el culto a María, una introducción que hizo el Papa Pablo VI sobre el culto de la Virgen María. Y dijo el Papa Pablo VI, el culto de la Virgen María tiene que ser un culto basado encarnado en el Evangelio. Si el culto a María no es un culto encarnado en el Evangelio, es un culto falso. Y eso lo dijo hace 40 años. Marialis Cultus. Dice, hay que evitar del culto mariano todo tipo de sensibilería que no conlleva a nada. Yo creo que muchas veces se ha hecho tanto sentimentalismo, que no está mal el sentimentalismo cuando hay una base, pero cuando no hay base, no se puede quedar el culto a la Virgen María en una mera devoción. Ay, porque sí, que si la Virgen de Fátima, que si la Virgen... Sí, pero ¿verdad? ¿Tú sabes quién es esa mujer? ¿Tú sabes el poder y el plan que jugó esa mujer en el plan de la salvación? Y el poder que te da a ti ser hijo de esa mujer, porque le heredaste en el Calvario como madre. ¿Tú sabes eso? ¿No lo sabes? Entonces estás escribiendo como las carticas de amores que hacían los niños y las niñas de escuela. Es lo que estás haciendo. Un culto a María que no está encarnado en el Evangelio es un culto que totalmente no tiene ninguna raíz, ni es válido para un creyente. Y eso la iglesia lo ha tenido más que claro, pero desafortunadamente yo no creo que a mucha gente ni le importa ni... Porque le digo una cosa, si mal está sacar a María del plan de la salvación, mal es darle a María el lugar que le corresponde a Cristo. Son dos pecados terribles. Tanto los que la quitan, como que le pone de más. María tiene un plan en el lugar, un plan destacadísimo en el lugar de la salvación. ¿Abraham es importante? ¿O no es importante? Vaya, si Abraham es importante. Es el padre de los creyentes. ¿Por qué Abraham es el padre de los creyentes? Porque es el primero que creyó, el primero que Dios se le relacionó. Y los judíos, ¿de qué se vanaglorían hasta el día de hoy? Yo soy hijo de Abraham. Si los judíos son hijos de Abraham, nosotros somos hijos de María. ¿Por qué los judíos son hijos de Abraham? Porque Abraham es el primero que creyó. Por eso es el padre de la fe. María es la primera que cree en Cristo. ¿Quién es la primera que acepta a Cristo como Salvador y Señor? María es la primera de las creyentes. Luego entonces, si los judíos son hijos de la fe de Abraham, yo soy hijo de la fe de María. Eso está más que claro. Yo soy hijo. María es madre de los creyentes porque es la primera que creyó. Ya tú no eres hijo de Eva. Tú eres hijo de María.
Yo sé que en la salve, porque ahora vienen los teólogos, dicen los desterrados hijos de Eva, pero eso lo dice y no vamos a entrar en ese problema, eso lo dice en el sentido de la concupiscencia. Que el mal que queda en nosotros siempre nos hace sentirnos. Y eso es una cosa que yo estaba leyendo todavía, es muy cierta, que dice que todo el mundo siempre añora los tiempos que pasaron. Siempre todo el mundo dice, las cosas de antes eran mejor. Así lo dijeron las generaciones antes que nosotros. Así, si ustedes leen libros de Dostoyevsky de 1900 o de Pío Baroja, tú lees libros de escritores del siglo XX y dicen que lo de antes era mejor. Y los del siglo XXII dirán que lo del siglo XX era mejor. Y yo estaba leyendo y dice que ese sentido de que hay algo que se echó a perder proviene del pecado original. Que nuestra humanidad sabe que antiguamente había algo que era mucho mejor y que se echó a perder. Dice que eso lo tenemos tan grabado en el espíritu, que por eso siempre nosotros sentimos de alguna forma que lo de antes era mejor. La semana que viene ya como que terminamos un poco a ver si vemos la maldición del hombre y la mujer, que es muy sencillo. Entonces vamos a ver las consecuencias, que en el capítulo 4, las consecuencias que tuvo el pecado, porque la historia de Caín y Abel no es una historia de con quién se casó quién, sino es que todo pecado tiene consecuencias. Y vemos qué terrible consecuencia en un lugar que estaba todo ordenado tuvo el desobedecer a Dios.